eso que un alma, aunque no cometa pecado mortal, es muy importante su confesión, porque la confesión la dispone para la gracia, le concede crecimiento en la virtud, le fortalece, le sana. Es muy importante la gracia para ir ahondando en la percepción de la miseria personal y en el conocimiento del corazón de Dios, manso y humilde. Porque la gracia, el sacramento de la confesión, que es un sacramento para muertos, cuando ha perdido la gracia, se transforma en sacramento de vivos para aquellos que viven en la gracia de Dios. Les hace experimentar aún más el gozo de la misericordia del Señor y ver en la humillación de sus pecados la anchura y la profundidad del amor misericordioso del Señor. De ahí que los santos, cada vez que se confesaban, lloraban sus miserias por ser falta de amor. Pero más lloraban al ver tanto amor de parte del Señor. Es que el amor de Dios y su misericordia, la eficacia de la sangre derramada, es infinitamente superior a nuestros pecados. Tanto me amas, Señor, tanto me amas, que no solo me soportas, sino que te colocas en mi lugar y padeces por mí. No, si el cireneo no llevaba la cruz ajena, el cireneo se dio cuenta cuando llevaba la cruz a cuestas que en realidad no ayudaba a él a Jesús, sino que Jesús lo estaba ayudando a él. Que la cruz que llevaba el Cristo era la suya. Los dolores del Cristo eran los que él merecía por sus pecados. Cuando vio a Cristo aplastado por el madero, era por sus pecados. Y de ahí su conversión. Se resistía al principio y después reconoció que no era él que estaba ayudando, sino que Cristo lo estaba ayudando a él. En la confesión, el Señor nos da un abrazo de misericordia, el abrazo de Cristo, que es el abrazo de Dios, el reencuentro. Qué regocijo es el que tenemos nosotros cuando nos encontramos una vez más en la casa del Padre. Porque tu hermano ha vuelto a vivir, estaba muerto y ahora vive. Y la Eucaristía, la Santa Misa es para nosotros nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. Cuando me tocó misionar un lugar que se llamaba Cancha Los Botones, miren el nombrecito que tenía. Y era porque en ese lugar, que era un pueblo bien pobre, la gente aristocrática, una vez al año, con motivo de la conclusión de las misiones, hacían una gran fiesta.
Entonces, la gente sencilla veía que en ese lugar, que era una cancha, se colocaban encarpados, ramadas, pero llegaban los aristocráticos con botones que brillaban, ¿no? Y eso les quedó a ellos grabado. Y por eso que identificaron ese lugar como la cancha de los botones, o cancha de los botones. Pero después, la pobreza expulsó a los fundistas, a la gente que tenía sus fondos, lo vendieron a las papeleras, a las empresas madereras, y ahí quedaron los más pobres viviendo en la cancha de los botones. Para llegar a ese lugar había que en vehículo andar 3 horas, en vehículo, y un bus que llegaba hasta ese lugar a las 9 de la mañana, se daba una vuelta, regresaba, volvía a la ciudad más próxima y después otra vuelta a las 5 de la tarde. Así que si uno se encontraba en otro horario regresando a donde pasaba el bus, se quedaba obligatoriamente en el pueblo para ir a misa y a rezar, donde había una capilla donde llevábamos al Santísimo con las religiosas y los misioneros del lugar, de donde yo dormía había que caminar 1 hora. Entonces, para llegar a la oración de la mañana en las misiones, había que, de la casa donde alojábamos, que no había luz natural, había un generador, o sea, no había luz eléctrica, había generador de luz, que prendían de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Había que caminar 1 hora. Y era obligatorio porque algunos misioneros, seminaristas, sacerdotes se quedaron en una casa cercana, más cercana, pero que tenía un galpón, pero por la bulla de los intrusos roedores, de la noche no podían dormir. Así que el mejor lugar para descansar era en esa casona que estaba a 1 hora de la capilla. Al principio reclamé, pero cuando llegó la noche de la misa, que era las 8, y era la vez al año que iba el sacerdote a hacer la misa en Misiones, había misa, bautizos, confirmaciones y matrimonio. Todo una vez al año. Bueno, pero era así, porque la matrona iba para los partos 1 vez al mes. El tercer miércoles de mes decía la puerta de la posta, partos. Así que había una carreta que le llamaban la carreta de la aparición. Ustedes se imaginarán por qué. Porque daban a luz en la carreta, no llegaban a luz. No le achuntaban a la llegada de la matrona. Y la gente caminaba 6 horas para ir a misa. 6 horas de ida, 6 horas de vuelta. Caminaban 6 horas. Y lo más tremendo, que había un feligrés hemipléjico que no tenía silla de ruedas, que vivía 45 minutos y caminaba hacia la huella donde pasaban los peregrinos, la gente que iba a misa, se arrastraba 20 minutos para encontrarse ahí con quienes lo podían llevar en brazos a la misa. Y con qué fervor esos fieles esperaban estar con el Señor en la Santa Misa, en la Eucaristía.